A ver, vamos a empezar, chicos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto volvernos a ver el día de hoy con una nueva clase de educación a distancia, ¿no? Bueno, usted ya hizo un estudio previo de lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a las prácticas específicamente docentes en el ámbito de la educación a distancia, ¿no? El objetivo de la clase del día de hoy es precisamente identificar las características de la educación a distancia y el rol que tiene el docente y el estudiante dentro de esta modalidad de estudios, sin olvidarnos también que tanto el docente como el estudiante obviamente son los actores principales de este tipo de modalidad, pero a más de estos dos actores, también tenemos a las mismas instituciones. Si las instituciones educativas no apoyan con los recursos suficientes para llevar este tipo de modalidad, obviamente sería imposible. Por lo tanto, vamos a considerar como actores al docente, al estudiante y además a la educación, a la institución educativa. Entonces, por ende, el día de hoy vamos a identificar las características propias de lo que es este rol, ¿no? Tanto del docente, del estudiante y también de la institución educativa. Antes de comenzar a determinar estos roles, primero debemos tomar muy en cuenta la diferencia que existe entre educación a distancia y educación virtual, ¿sí? Son dos modalidades totalmente diferentes. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es la diferencia entre estas dos modalidades? Mariana, ¿tú qué eres? Esto ya lo hemos venido analizando, ¿no? Mariana, Sí, disculpe, no lo escuché muy bien. a ver, le escuchamos. ¿Cuál es la diferencia entre una educación virtual y un... La educación a distancia es cuando nosotros tenemos, como le digo, la disposición de ponemos nuestros propios horarios de acuerdo a nuestra flexibilidad. La educación virtual, en cambio, tenemos que conectarnos porque, o sea, de medio de, en, en el medio en el cual, o sea, que sería a través de una reunión, como por ejemplo ahorita estamos en Zoom. Y la educación a distancia es, como ya le mencioné, es más para las personas como por ejemplo que trabajamos o tenemos que hacer algunas cosas. Bueno, tomemos en cuenta muy bien, ¿no? Bueno, tomemos en cuenta dos parámetros. Obviamente, saber diferenciar en una forma adecuada qué es educación virtual y qué es educación a distancia. Cuando hablamos de educación virtual, precisamente hablamos que la herramienta principal o las herramientas principales para llevar este tipo de modalidad es la tecnología, ¿sí? Sin la tecnología, sin las tecnologías de información y de comunicación, no se puede llevar, es imposible llevar este tipo de modalidad. Entonces, obligatoriamente tenemos que trabajar con las tecnologías de información y de comunicación, sean plataformas virtuales, educativas, sean software educativos, sean lo que estamos, por ejemplo, utilizando en este momento. Sí, software para videoconferencias o plataformas para videoconferencias, entre otras, ¿no? Pero todo se hace a través de la tecnología de información y de comunicación. En cambio, la educación a distancia seguimos insistiendo, ¿no? Que se puede utilizar cualquier tipo de herramienta, estrategia o metodología con el propósito de poder llevar este tipo de modalidad. Una de sus herramientas o medios para poder llevar esta modalidad son las tecnologías de información y de comunicación. Una, ¿sí? Además de esto podemos, por ejemplo, utilizar folletos impresos, módulos, bueno, o diferentes recursos que el docente crea conveniente con el propósito de que la formación sea de calidad. ¿Sí? Entonces, mira, ahí tenemos la diferencia. Educación virtual, totalmente utilizamos lo que son las tecnologías de información y de comunicación. Educación a distancia, una de sus medios o herramientas es precisamente la tecnología. Uno, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿no? Entre estas dos modalidades. Bueno, hemos también venido analizando que la educación a distancia no es que aparece este momento, ¿sí? Esto ya se viene dando desde épocas anteriores, ¿no? Habíamos analizado inclusive que este proceso ya se dio. No se lo conocía como educación a distancia, pero ya se lo dio. Por ejemplo, cuando se hacía el proceso formativo de, a través de la correspondencia, ¿no? Entonces el docente enviaba por medio de la correspondencia material suficiente a su estudiante, ¿sí? Tanto el docente como el estudiante totalmente separados geográficamente o físicamente,
pero esta formación académica llegaba por medio de la correspondencia. Mire, ahí ya tenemos que se está utilizando, aplicando esta modalidad de estudios de la educación a distancia. ¿Sí? Pero además podemos considerar que el aumento de la popularidad de la educación virtual se relaciona funcionalmente con los avances de la informática y de las telecomunicaciones, sin olvidarnos de las tecnologías de información y de comunicación. Hoy en día podemos decir que se ofrecen muchísimas oportunidades, ¿no? Para la educación a distancia. Instituciones en convenio con organizaciones en el exterior, mire, que permiten aumentar la gama de opciones para la preparación de profesionales. Aprovechan las nuevas tendencias que el desarrollo los da. Tenemos aquí algunos alcances de la educación a distancia. ¿Por qué hablamos de flexibilidad como uno de los alcances? ¿Por qué, chicos, la flexibilidad es uno de los alcances de la educación a distancia? Y Dayana. porque nos permite estudiar a larga distancia, porque Nos se acomodamos. acopla a nuestros horarios y a nuestro ritmo de aprendizaje también. A ver, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué la flexibilidad como alcance? Porque nosotros como estudiantes podemos organizar nuestro tiempo. Muy bien. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la educación a distancia, una de sus características es eso precisamente, ¿no? La flexibilidad que nos da en cuanto, por ejemplo, a horarios, ¿sí? Recuerde que esta educación o esta modalidad puede acceder cualquier persona, ¿sí? De cualquier edad, inclusive que trabaje. Entonces aquí ya no va a depender del tiempo, sino más bien el estudiante es aquel que organiza su tiempo, que de acuerdo a la disponibilidad que éste tiene, puede acceder a los diferentes recursos, ¿no? Que el docente coloca para poder llevar este tipo de formación. Pues la flexibilidad no es rígido, ¿sí? No es tal vez como la presencialidad, tenemos tal horario y tenemos que asistir a ese horario en cada una de las asignaturas. No, aquí esta modalidad, como su nombre lo indica, es flexible al estudiante, ¿sí? Es flexible al estudiante. El otro punto que también podemos nosotros analizar en cuanto al alcance de la educación es el acceso a la educación. ¿Por qué es un alcance? Un momentito, me esperan, por favor.
A ver, sigamos, chicos. Entonces, en cuanto a lo que es el acceso a la educación, ¿qué podemos decir? ¿Por qué la educación a distancia se lo considera un alcance esto del acceso a la educación? Micaela. ¿Cuál? El acceso a la educación, dice. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué lo consideramos como un alcance de la educación a distancia? Porque se puede decir que actualmente buscar un cupo en una universidad presencialmente puede ser un poco complicado. Entonces, al implementar una educación a distancia, es como que tenemos más acceso, más estudiantes a la educación. Ya, bueno, habíamos dicho también que en cuanto a la educación a distancia, precisamente permite que todas las personas puedan tener acceso a la educación. Entonces ya no es un limitante el tiempo, ya no es un limitante tal vez la distancia, ¿no? Todos pueden acceder a este tipo de educación o modalidad, obviamente dependiendo de lo que proponga la institución educativa, ¿no? Hay diferentes instituciones educativas que ofertan este tipo de modalidad. El siguiente tenemos respetar la organización del tiempo. Obviamente, lo que hace mediante esta modalidad de estudios es respetar la organización del tiempo del estudiante, ¿sí? Otro punto a considerar es la alfabetización digital. A ver, ¿qué habíamos dicho que es alfabetización digital? ¿Qué es la alfabetización digital? Es como no saber controlar los medios digitales o no tener mucho conocimiento. Eso, ¿verdad? Habíamos comentado inclusive que analfabeto digital es aquella persona que no sabe utilizar o no conoce de las herramientas tecnológicas. Entonces, lo que pretende también la educación a distancia es precisamente la alfabetización, es decir, dar a conocer, dar capacitación en cuanto al manejo y a la utilización de la parte digital. Ya tenemos otro punto que es la productividad. El siguiente es la innovación en prácticas docentes. Mire, eso es otro alcance de la educación a distancia. Innovación se considera, ¿no es cierto?, al conjunto de estrategias, de métodos, de formas, de elementos, de instrumentos que se puede acoplar a lo que es una práctica docente. Si usted recuerda cómo era antes la educación, antes de la llegada, por ejemplo, de las tecnologías de información y de comunicación, era meramente tradicional, ¿no? El docente entregaba sus conocimientos y el estudiante simplemente era un ente pasivo, entonces no reflexionaba, no analizaba, pero hoy en día lo que se pretende con las tecnologías, bueno, con la utilización de nuevas prácticas, de una innovación dentro del área docente, es precisamente que el docente sea un protagonista de su propio conocimiento, ¿no? Es esta persona, el mismo estudiante, el que va creando su propio aprendizaje, ¿sí? Mediante la crítica, mediante la reflexión, mediante el análisis. A ver, ¿será adecuado si, por ejemplo, usted tiene que hacer algo de investigar, ¿no? Una temática en particular? Usted va a Google, pone, por ejemplo, ¿qué es informática? Le sale gran cantidad de resultados. Toma el primero, copia y pega. ¿Usted obtuvo conocimiento ahí? No. ¿Usted reflexionó? ¿Usted analizó la información? Y sobre todo, ¿usted comprendió? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las tecnologías? Que usted le salió, no sé, varios resultados. Entonces, de cada uno de estos usted vaya analizando, vaya reflexionando y saque su propia conclusión. Mire, usted construyó su conocimiento en base a esta información, ¿sí? Entonces, usted analizó, reflexionó, interpretó. Entonces, lo que se quiere buscar con la innovación en prácticas docentes precisamente es una educación de calidad, ¿sí? Ya que de calidad en todos los aspectos. Tenemos una enseñanza semi-personalizada. Recordemos que la educación a distancia, una de sus características precisamente era la autonomía, donde el estudiante realizaba, ¿no?, su propio autoaprendizaje, ¿sí? Su propio autoaprendizaje, ¿sí? Tenemos también el aprendizaje colaborativo. ¿Qué se entiende por aprendizaje colaborativo? Es cuando se trabaja precisamente en grupo, ¿no? Donde todos los integrantes del grupo colaboran con sus conocimientos, con sus ideas, con sus aportes, con sus reflexiones, y de esa manera también se aprende, ¿sí? De esa manera también se aprende. Y también tenemos lo que es la retroalimentación individualizada. ¿Qué significa la retroalimentación individualizada? Mire, al trabajar con herramientas tecnológicas dentro de esta modalidad de estudio, el docente puede, no sé, proponer foros, proponer chats, proponer correos electrónicos mediante los cuales el estudiante puede pedir una retroalimentación de los contenidos, ¿no? Recordemos que el estudiante va analizando todos los recursos que el profesor coloca
y usted lo analiza, lo reflexiona, lo interpreta y de esta manera va creando su propio conocimiento. Pero si tal vez tiene alguna duda, alguna falencia, ¿qué es lo que hace? Pide una retroalimentación, ¿sí? ¿Alguien por favor alzó la mano? ¿Alguien quería comentarnos algo, chicos? ¿No? No, Infe. Ya, entonces sigamos. También habíamos hablado ya de las limitaciones de la educación a distancia. Limitaciones entendiéndolas tal vez como una desventaja o que puede darse como no puede darse, ¿no? Por ejemplo, tenemos la falta de comunicación entre el docente y el estudiante. El aislamiento que puede llegar a dar entre los seres humanos eliminando la interacción social física, ya que al ser virtual o a estar a distancia, obviamente no se encuentran en una forma física, ¿no? Los actores. Entonces puede ser que se disminuya esta interacción social. La desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y los estudiantes. Desconocer el uso del aula virtual. ¿Qué sucede si el estudiante no sabe manejar estas tecnologías, ¿no? Estas herramientas para el proceso formativo? Entonces ahí se va a ver un tipo de problema, el desconocer este uso del aula virtual. En nuestro caso tenemos el aula virtual, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Donde se coloca todos los recursos, el estudiante los analiza, los reflexiona y obviamente los interpreta. Tenemos la inexistencia de orientación por parte del tutor, puede darse. La indisciplina y desorganización de la agenda personal en el caso de cada uno de los estudiantes, ¿no? Aislamiento individual de los estudiantes y desmotivación del participante docente. Puede ser. Ya, tenemos los retos que debe afrontar en la educación a distancia. Primero, promover la accesibilidad, ¿sí? Contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado. Al decir promover la accesibilidad, obviamente, accesibilidad a los diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, el Internet, entre otros. Tenemos también aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio, materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos. Equilibrar la personalización con la cooperación, la búsqueda de la calidad. Si lo que se quiere es buscar calidad, no porque estamos en la presencialidad o estamos recibiendo a través de la modalidad presencial, no vamos a tener no vamos a adquirir tal vez los mismos conocimientos, ¿no? O no vamos a adquirir los mismos resultados de aprendizaje con una modalidad a distancia, no. Es exactamente igual. Podemos obtener los mismos conocimientos, podemos obtener inclusive los mismos resultados de aprendizaje. Entonces, siempre, siempre, así sea educación a distancia, lo que se está buscando es la calidad. Mire, aquí encontramos lo que educación a distancia, ¿no? Habíamos ya comentado que precisamente la educación a distancia se apoya no solamente en las tecnologías de información y de comunicación, sino también en otro material, como por ejemplo material impreso y otros. Ya, ¿qué podemos observar, por favor, en la imagen? Observemos. A ver, chicos, ¿qué observamos? Chicos, Una carta. ya. ¿Qué más? Todos los medios que nos permiten la educación a distancia a través de los medios, tanto como correo, medio digital y también por medio de las cartas. Ya, mire, a través de cartas, a través de qué, de medios impresos, como lo vemos aquí, ¿no? A través del internet mismo, a través de videos educativos, a través de revistas electrónicas, de la radio, bueno, diferentes elementos o herramientas que me van a apoyar a mí dentro de este proceso formativo. Entonces ya habíamos comentado hace un momento que habíamos dicho, la educación a distancia no solamente se basa en TICs, no solamente se basa en las tecnologías de información y de comunicación, sino también en otros medios, como lo estamos explicando en este momento. ¿Sí? Tenemos, bueno, desde hace algunos años, la educación a distancia ha tenido un crecimiento sostenido, lo que nos conduce a preguntarnos acerca de la efectividad de esta modalidad educativa.
Para el autor Simonson y sus coautores, destacan varias investigaciones en las cuales se encontró que esta modalidad ha demostrado ser igualmente efectiva que una educación presencial. Entonces, esto también ya lo dijimos. No porque sea una modalidad a distancia vamos a adquirir menos conocimientos o no vamos a llegar a los resultados esperados. No, ¿sí? Es lo mismo, una modalidad presencial que una modalidad a distancia en cuanto a la calidad de la educación, no en cuanto a los contenidos académicos. Solo lo que va a diferenciarse en este caso es que en la presencialidad, tanto el docente como los estudiantes se encuentran físicamente, pero en lo virtual, en la modalidad a distancia están separados físicamente. ¿Sí? Vamos a continuar. Pero también debemos nosotros analizar ciertos fundamentos. Mire, por un lado, podemos considerar que esta modalidad de estudios debe ser ofrecida por una institución formal y oficial. No es porque yo se me ocurra, yo voy a ofrecer esta modalidad de estudios, no. Deben ser solo organizaciones o instituciones educativas registradas y con los permisos correspondientes para poder ofrecer esta modalidad de estudios. El punto 2 que, bueno, seguimos insistiendo en cuanto a la educación a distancia es precisamente la separación física, ¿no? Entre el estudiante y el profesor, por diferentes motivos. Tal vez por la distancia mismo que existe entre la educación educativa y el estudiante, por efectos de trabajo, por falta de tiempo, bueno, etcétera, etcétera. El tercer punto a considerar es existir una comunicación entre el estudiante y los profesores a través de un sistema de telecomunicación. Por ejemplo, a través del WhatsApp, a través de los correos, a través de un foro de discusión, entre otros. El punto 4 nos permite, o bueno, nos fundamenta que en esta modalidad también es muy importante poder compartir datos, voz, video, para propiciar experiencias de aprendizaje. Recordemos que al compartir experiencias, ideas, conocimientos, nosotros podemos también aprender de otras personas, ¿no? En el marco proceso enseñanza-aprendizaje a distancia, los autores mencionan que la calidad del proceso depende en gran medida de 3 factores. Bueno, habíamos comentado que los principales autores del proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de modalidad precisamente es el docente y el estudiante, pero también podemos considerar a un tercer parámetro, ¿no? Que es la administración de la institución. Como les decía, necesitamos que la institución apoye adecuadamente con todos los recursos, con todas las herramientas suficientes para poder llegar a llevar este tipo de modalidad, ¿no? Estos 3 elementos se deben conjugar para lograr los objetivos de aprendizaje. Podemos decir que el aprendizaje en un proceso a distancia debe de estar centrado en el estudiante, quien será responsable de su propio aprendizaje, bajo la tutela y apoyo obviamente del instructor. Recordemos que el profesor investigador en esta modalidad se convierte ya en un tutor de los estudiantes, ¿sí? En un mediador del proceso educativo. Por ejemplo, puede proponer foros de discusión, puede proponer tareas, lecturas, investigaciones, wikis, chats, blogs. ¿Qué era un blog? Un blog era un espacio en la web, ¿no? Donde se colocaba o se discutía o se colocaba información, ¿sí? De un determinado tema, ¿sí? Donde se podía dejar inclusive comentarios. Las sesiones síncronas y las sesiones asíncronas. ¿Cuál es la diferencia entre las? A ver, Andy Hurtado, ¿cuál es la diferencia entre una sesión síncrona y una sesión asíncrona? Que sin... Esto también ya lo hemos dicho ya. Creo que es la que se trabaja con el profesor y la otra es la que se trabaja por parte individual mismo. Bueno, algo así. A ver, señor Ramírez.
A ver, Es, chicos. es la que está en contacto con el docente y la otra es la que no está en contacto. ¿Le escuchamos, Dayana? En la sincrónica mantienen relación el docente y el alumno, o sea, ambos pueden opinar, ambos pueden interactuar al mismo tiempo. En cambio, en la sincrónica pueden compartir sus comentarios de diferente manera en diferente tiempo. No es necesario que estén conectados en ese momento, los dos. Muy bien, ¿no? Muy bien, Dayana. Bueno, un ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento. Esta es una sesión síncrona, ¿no? Donde los estudiantes y el docente nos encontramos en el mismo tiempo, es en tiempo real, ¿sí? Mediados, obviamente, por una herramienta tecnológica, en nuestro caso el Zoom. Y las asíncronas es donde no necesariamente tiene que estar el docente y el estudiante en el mismo tiempo. Por ejemplo, cuando usted está trabajando en la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De la universidad, mire, está haciendo una tarea, pero igual puede tener contacto con el docente a través de un foro, a través de un chat, a través del WhatsApp, bueno, de diferente manera, pero no necesariamente están en el mismo tiempo, ¿sí? Ya, estas estrategias deben ser apoyadas por la institución a través del acceso a base de datos. Mire, todos estos procesos para que se lleguen a dar deben estar apoyados por la institución educativa, ¿sí? Banco de datos, servicios de biblioteca, un sistema de administrador de cursos. Hablando de banco de datos, bueno, puede permitir la universidad o la institución educativa acceder a información, ¿no? Como tesis, bueno, etcétera. Servicios de biblioteca, miren, en forma virtual. ¿Ustedes ya han accedido a la plataforma virtual de la universidad? Sí, ¿Sí? ¿Ya han trabajado? sí. Bueno, me parece que sí les indiqué. Una vez que usted ingresa, no sé si está observando. Sí, Sí, ¿Están observando? Ya. Ya, una vez que nosotros estamos en el sistema SAC de la web, sistema de autentificación centralizada, va a aparecer estas opciones, ¿no? Una de estas son las bibliotecas virtuales, ¿sí? Tenemos aquí, al dar clic en bibliotecas virtuales, diferentes bases de datos. Algunas están inactivas, pero otras están activas. Por ejemplo, el libro es una biblioteca activa. ¿Puede observar, por favor? ¿Está observando? Sí, listen. Ya. Mire, ¿qué imagen tenemos ahí? De una biblioteca. Eso, de una biblioteca física. Lo mismo sucede con la biblioteca virtual. Tenemos gran cantidad de libros, pero la diferencia es que en forma física no la tenemos, sino en forma digital, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aquí tengo un espacio para ingresar las palabras claves, ¿no? De búsqueda. Si usted no conoce, obviamente, el nombre del libro, simplemente ingresa palabras clave y el buscador de aquí, de esta biblioteca, le va a entregar todo el listado de los libros relacionados a las palabras claves que usted ingresó. Por ejemplo, voy a poner aquí educación a distancia. Educación a distancia, mire, doy un clic y me aparece diferentes libros, ¿no? Relacionados a la temática que estoy buscando. Mire, este libro, por ejemplo, donde dice Propuesta del Sistema Nacional de Educación a Distancia para la Educación Superior. Tenemos aquí educación a distancia, tenemos educación presencial y educación a distancia, tenemos educación a distancia. Entonces, todos los libros que me aparecen aquí están relacionados a esa temática. Simplemente doy un clic, ¿sí? Y me da dos opciones, ¿no? El leer en línea y también, bueno, algunos libros no le va a permitir descargar, otros sí. Entonces, si yo doy leer en línea, automáticamente me lleva al libro, ¿no? Ya al libro, a los contenidos del libro. Entonces, en este caso tenemos 55 páginas de este libro. Usted puede leerlos, mire. Puede leer. Aquí está todo el libro, pero en forma digital, ¿sí? Y así, ¿no? Con cualquier tipo de libro,
o mejor dicho, con cualquier temática, usted la puede buscar de esa manera. No, continuemos. No sé si tiene alguna pregunta. Ya. Tenemos también, nos habla. También nos habla precisamente de los sistemas de administración de cursos, ¿no? Precisamente lo que es el EVA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde encontramos todos los cursos, generalmente para las clases asíncronas, ¿sí? De cada una de las asignaturas. En este punto, los autores acertadamente proporcionan una amplia información sobre cursos CMS, ¿sí? Que bueno, luego ya hemos de analizar precisamente este tipo de cursos y además los LMS, ¿no? Learning, sistemas Learning. Sobre la educación a distancia basada en Internet, los autores apuntan a un conjunto de ventajas y limitaciones de estos cursos sobre los presenciales. Entre las primeras señalan que los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, eso ya lo sabemos, que para ellos es fácil el manejo de la tecnología y que el Internet provee un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante. Algo muy, muy importante, mire, el Internet provee un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante. Como limitaciones se mencionan, entre otros, que la brecha digital es un factor importante para que no todos tengan acceso a cursos en línea. ¿De dónde viene la brecha digital? Precisamente la brecha digital viene del analfabetismo, ¿no? Sí, analfabeto digital, ¿sí? De ahí viene precisamente. Ya, que el diseño de estos cursos pueden ser un trabajo más arduo que los presenciales y que algunos profesores tienden a tener problemas para ajustarse a la modalidad de aprendizaje centrado en el estudiante. Si en algún momento yo le pregunto a usted, ¿cuál es el aprendizaje en este tipo de modalidad? ¿Qué aprendizaje me va a decir usted? Autónomo. ¿Ya autónomo? ¿Cómo más? ¿Qué aprendizaje? Centrado en el estudiante. Eso, perfecto, centrado en el estudiante. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que me dijeron hace un momento, la autonomía, ¿verdad? La autonomía. ¿Sí? Muy bien. Ya, tenemos el rol del docente, mire. Entre se podría decir la primera característica en cuanto al rol del docente, podemos destacar la siguiente. Acoger, asesorar y orientar al alumnado, favoreciendo la autonomía de su aprendizaje, ¿sí? Bueno, en este caso, el estudiante al convertirse en un tutor el docente, perdón, al convertirse en un tutor del estudiante, le va a guiar, le va a orientar, por ejemplo, en ciertas dudas, ¿no? Tal vez usted no sabe cómo es el manejo de la plataforma, cómo se está llevando tal proceso, entonces él va a ser su guía durante todo su proceso formativo, ¿sí? El siguiente punto a considerar también tenemos gestionar los contenidos velando que estén estos actualizados. Entonces, este docente o el docente siempre tiene que estar analizando, gestionando que todos los contenidos, todos los recursos que se van subiendo o que están a disposición del estudiante, obviamente sean de acuerdo a la temática que se está analizando y que le permita sobre todo poder afianzar sus conocimientos, ¿no? Y que sean actualizados, ¿sí? Estos contenidos, estos elementos, estos recursos tienen que ser actualizados. El siguiente punto también que nos
Ya, el siguiente nos dice realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumno proporcionando los feedback, ¿no? Y revisando el programa formativo. ¿Qué es un feedback? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es? Retroalimentación, ¿sí? Es retroalimentación. Recordemos que se puede pedir retroalimentación ya a través de diferentes medios, como por ejemplo foros, chats, correo, WhatsApp, entre otros, ¿no? Entonces se debe hacer un seguimiento también, bueno, es el rol del docente dentro de esta modalidad para determinar si se está obteniendo los recursos, los resultados de aprendizajes adecuados. Tenemos también gestionar la interacción facilitando la participación y la colaboración a través de herramientas y espacios adecuados, como por ejemplo los foros educativos, ¿no? Los foros de discusión. Facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las actividades, los tipos de aprendizaje y los contextos en que se produce. Bueno, aquí tenemos algunas características en cuanto al rol del docente. ¿Qué es lo que hace el docente dentro de esta modalidad? Entonces, aquí ya podemos nombrar algunos de ellos. El acompañamiento pedagógico no tiene un tiempo y horario, ¿sí? Se desarrolla de manera permanente priorizando las necesidades del estudiante. El ejercicio de la docencia supone una función de mediación entre contenidos, actores y recursos, y todos los elementos que integran el aula virtual, ¿sí? La práctica docente en entornos virtuales se concreta en el desarrollo de interacciones didácticas, ¿no? Entre el estudiante como protagonista y el docente como guía y acompañante. Mire, algo muy, muy importante, aquí tenemos ya el rol de estos autores, ¿no? El estudiante es el protagonista del aprendizaje y el docente es una guía y acompañante, ¿sí? Entonces ahí tenemos el rol de cada uno de ellos. El estudiante es el protagonista y el docente es una guía y acompañante. El docente en educación a distancia asume diferentes denominaciones. Por ejemplo, lo podemos conocer como tutor, como asesor, como facilitador, como gestor, entre otros. La práctica docente requiere un seguimiento y valoración continua del desempeño de cada estudiante y en lo posible una atención personalizada. El docente debe implicarse en el proceso formativo, debe participar activamente mediante preguntas, aportaciones, sugerencias, moderación de foros, retroalimentación de tareas, palabras de motivación, entre otras. Mire, el docente es el tutor directo de los estudiantes. La atención y el seguimiento académico puede brindarse de manera grupal o individual según se requiera, ¿no? No sé si tal vez tienen alguna inquietud. No, A ver. Mayra Gualongo. ¿Me escucha, Mayra? Sí, Licen. Ya, a ver, Mayra, de todo lo que hemos analizado, no sé si usted nos puede dar un comentario. ¿Qué es lo que entendió? Tal vez alguna conclusión. Que la educación a distancia ya nos favorece y no es necesario ir a estar en una institución para aprender, podemos seguir nuestra carrera que queremos desde casa. Ya. ¿Y cómo es cuál es el rol del estudiante y del docente? Del estudiante, ¿Cómo habíamos generalizado ya el rol del estudiante y el rol del docente? de ponerse a revisar las clases asincrónicas para esperar los comentarios y revisar también las sincrónicas con el docente. Ya, pero ¿cómo se los llamaba? ¿Cómo habíamos dicho? ¿Que el estudiante qué era? El protagonista, ¿sí? Y el docente, Acompañante. el acompañante, ¿no es cierto? Mediador o acompañante. Entonces, así podemos resumir lo que es el rol del estudiante y el rol del docente, ¿sí? A ver, Andy Hurtado, sí. ya, su comentario, por favor, sobre la clase del día de hoy. ¿Cómo usted lo ve el rol del docente y del estudiante? Eh,
que, que el estudiante puede aprender gracias al docente y por sí solo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga un comentario? Dayana. El estudiante está fomentado a trabajar de manera más autónoma y además del docente, también, aparte de cumplir con la función con el estudiante, se ve obligado a buscar nuevas estrategias de trabajo para poder implementar mejores métodos de estudio en el estudiante. Muy bien, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Danilo. Danilo Moreno. El trabajo del docente y del estudiante son similares porque a veces los dos pueden aprender cosas nuevas, pero el docente encima es el que guía al estudiante a que siga motivándose para que en una modalidad así pueda tener mejores recursos de aprendizaje y se le haga más fácil, y el estudiante tendría que cumplir el papel de atender y investigar por él mismo cosas pequeñas que no entiende. Muy bien, chicos. Bueno, voy a